Hola, buenas tardes, querida Iglesia Ríos de Agua Viva. Y un saludo muy especial para cualquier persona que pueda llegar a ver este video. Que la paz de Dios esté con ustedes, que el gozo del Espíritu Santo esté fortaleciéndoles y sosteniéndoles en tiempos como estos. Indudablemente estamos viviendo tiempos muy convulsos, muy difíciles a nivel mundial y a nivel también de nuestra patria, Colombia. Y no hay duda de que esto tiene un componente, un trasfondo espiritual. Y por eso voy a tratar este tema. Pero primero vamos a hacer una sencilla oración delante del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos delante de ti, Señor, esta reflexión. Te pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y que tu palabra venga a ser clara en nuestro espíritu, Señor, y que se vuelva práctica para nuestra vida diaria y nuestro desarrollo espiritual y en todos los ambientes e integralmente, Señor. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu espíritu, muchas gracias por tu palabra que ilumina nuestro corazón. En el precioso nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Bueno, este tema lo he llamado la estrategia de la serpiente. Y es que he estado reflexionando en estos días con base en todo lo que estamos viviendo en el mundo, un mundo cada vez más globalizado, y lo que hemos estado viviendo en nuestra patria con este supuesto paro nacional. Realmente uno puede en el espíritu percibir que hay mucho más que simplemente un estallido social o un descontento de las personas. Es indudable que hay descontento en Colombia. Muchos estamos, yo mismo estoy descontento de algunas cosas en Colombia. Y es indudable que, digamos, ese descontento se puede manifestar en un momento determinado e inclusive se puede protestar, siempre y cuando se haga, obviamente, sin violencia, sin destrucción, como es lo que hemos visto. Y cuando uno ve lo que está pasando y lo que ha pasado, pues uno puede leer en el espíritu que hay un trasfondo espiritual, mucho más allá de las escenas que vemos, mucho más allá de la protesta de la gente, mucho más allá del inconformismo de la gente, inclusive mucho más allá de los actos de destrucción, de vandalismo, de ira irracional que hemos visto, uno puede percibir que hay un aspecto profundamente espiritual. Tuve la oportunidad de atravesar con mi hijo hace unos días atrás por uno de esos puntos de resistencia aquí en Cali y la verdad sentíamos la atmósfera de odio, la atmósfera de rabia, era realmente una atmósfera pesada y los gritos y las invocaciones y las personas se venían y se nos acercaban a nuestra ventanilla y lo que nos estaban diciendo, lo que estaban gritando era el que no pita es un tombo, el que no pita es un tombo. Pues yo no soy un tombo, ¿cierto? Pero tampoco pitamos. Le dije a mi hijo, manténgase firme, no pite. Y él no pitó y no pitamos. Y nos gritaban allí, inclusive uno se nos acercó a la ventanilla y nos dijo, pilas, pilas con eso, que no están pitando. Eh, eh, eso puede traer consecuencias, una cosa así, no tenía una corneta y todo eso. La verdad fue un momento muy difícil, pero yo quise mantenerme firme en mi posición. Yo no voy a hacer simplemente lo que a otro le dio la gana por fuerza, por violencia, obligarme a hacer. Vivo en un país libre y soy libre en Cristo Jesús. Así que no tengo por qué hacer lo que otro, porque se sintió indignado y creyó que le están pisando sus derechos, me va a pisar los míos y me va a mí a decir lo que tengo que hacer. Pues no pitamos esos segundos, esos minutos, esos segundos ahí esperando que el semáforo cambiara, realmente fueron eternos, pero al fin pudimos seguir. Y eso precisamente muestra mucho de lo que está pasando en Colombia. La irracionalidad, el odio, la ira, el hecho de que yo voy a imponer mi ideología, yo voy a imponer mi protesta, yo voy a imponer mi punto de vista, pero lo voy a imponer es con violencia. El que no haga lo que yo digo o el que no piensa como yo digo es mi enemigo y lo voy a matar. Esa es realmente en el fondo la consigna y eso tiene evidentemente un aspecto espiritual muy profundo y no hay duda para nosotros los cristianos que tenemos los ojos abiertos también en el sentido espiritual, para nosotros no es raro que detrás de todo esto está el padre de mentira, está la serpiente.
Por eso este tema se llama la estrategia de la serpiente. Y quiero que reflexionemos en eso a la luz de la palabra de Dios. Pero quiero contarte primero una historia, un cuento que vi en internet hace unos días atrás, precisamente una publicación, una anécdota, digamos, que decía lo siguiente. Decía que un demonio, en una oportunidad determinada, en una finca, fue y desató un caballo que alguien tenía allí atado a una cerca. Y el demonio fue y lo desató. Y el caballo en la noche ya suelto, pues comenzó a pastar, a andar por todos lados y se metió al jardín del vecino y se metió, digamos, a una cosecha que él tenía allí, a una siembra que él tenía, y el caballo pues empezó a pisotear todo y a comer y a comer y a comer. Y claro, en la mañana el dueño de la finca se levantó y vio pues toda destruida, todo su plantío y su jardín, etcétera, y vio que el caballo estaba allí, era el responsable. Entonces este hombre sacó su escopeta y ¡pah! Mató al caballo. Entonces, obviamente, el dueño del vecino, cuando se da cuenta que le mataron su caballo, pues también sacó su fusil y se fue a la finca del vecino y mató al vecino. Entonces, el hijo del vecino vino y mató al dueño del caballo. Pero entonces la mujer del dueño del caballo vino y mató al hijo del vecino. Pero entonces los amigos del hijo del vecino mataron a la mujer del dueño del caballo. Pero entonces los amigos de la mujer del dueño del caballo vinieron y quemaron la casa del vecino y de su hijo, etcétera. Y así, digamos, una sucesión de hechos violentos, de ira, de asesinato, que no tiene fin. Pero entonces vinieron y le preguntaron, alguien vino y le preguntó al demonio y le dijo, ¿por qué usted es tan malo? ¿Por qué usted causó semejante tragedia? Mire esa cantidad de muertes que causó, mire toda esta desgracia que ha causado. Y el demonio simplemente dijo, no, yo no causé toda esa destrucción y todas esas muertes. Yo simplemente solté el caballo. El resto lo hicieron las personas. Podríamos decir, el resto lo hizo la naturaleza humana pecaminosa, la corrupción que habitaba en cada una de esas personas, la ira que se desató en sus corazones, la irracionalidad. Y así trabaja Satanás, precisamente. Él simplemente siembra una idea, él siembra un pensamiento, él siembra una mentira, él siembra un engaño en la mente de las personas y eso trabaja y trabaja y la naturaleza humana hace el resto. Y estamos viviendo en tiempos así, en que las personas realmente actúan de una forma irracional, violenta, con ira y todo hay que matar y todo hay que destruirlo y porque simplemente yo estoy enojado o yo estoy tratando de establecer un punto de vista y necesito que los demás lo acepten tal y cual y si no, pues los mato, sencillamente. Y esto, digamos, es una obra evidentemente de tipo demoníaco, de tipo espiritual, obrando en las mentes y en el corazón y haciendo que la naturaleza humana se desborde en sus pasiones y evidentemente los resultados pues son, los hemos visto, los estamos viendo a nivel mundial y a nivel de nuestra patria y eso realmente duele mucho, pero también hace que nosotros tengamos que reaccionar y pararnos en la brecha y comenzar a usar las armas espirituales y atacar, digamos, a los ejércitos celestiales también que se han desatado en el mundo y en nuestra nación, porque estamos viviendo tiempos en que evidentemente esta lucha eterna entre el bien y el mal está llegando a un clímax, está llegando a un punto de quiebre que la escritura nos revela y es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos viviendo tiempos definitivos, tiempos muy interesantes, tiempos muy difíciles también, pero tiempos en que tenemos que estar con los ojos muy abiertos en el sentido espiritual. Por eso he querido tratar este tema, la estrategia de la serpiente, porque sinceramente, como nunca antes, lo estoy viendo en estos tiempos, lo estoy viendo en las circunstancias, lo estoy viendo en lo que los noticieros presentan, lo estoy viendo en lo que la gente está compartiendo en las redes sociales, etcétera, etcétera. Lo que está pasando en el mundo y en nuestro país. Así que quisiera llevarlos a Génesis capítulo 3, porque allí hay un capítulo
que en la Biblia nuestra está un título que dice la desobediencia del hombre. Yo quisiera llamar a este capítulo, más que la desobediencia del hombre, lo que hay detrás de la desobediencia del hombre, la estrategia de la serpiente. Vamos a mirar el versículo 1, dice así, Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Nota que lo primero que dice es que la serpiente era astuta. La palabra astucia significa una persona que muestra habilidad para comprender las cosas y de esa manera obtener provecho o beneficio mediante engaño o aún también evitando el engaño. En este caso se nos está hablando de una criatura, la serpiente, y en la Biblia claramente está establecido que en el sentido espiritual la serpiente es Satanás, el diablo, nuestro adversario, el engañador. Dice que es la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás en el libro Apocalipsis. Y es antigua porque precisamente estuvo presente en el paraíso cuando Dios había creado al hombre y a la mujer y los había colocado en ese lugar. Ahí estuvo este enemigo Satanás, el adversario, la serpiente, y allí, digamos, comenzó precisamente a desarrollar su estrategia de homicidio, su estrategia de hurto, su estrategia de destrucción. Y entonces dice que era astuta más que todos los animales del campo, dice, que Jehová Dios había hecho. Y dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El primer punto en esta estrategia de la serpiente que tenemos que considerar es la mentira. Satanás es padre de mentira y usa la mentira de una manera muy astuta, de una manera con mucha experiencia. Realmente ha usado la mentira, la usó desde el paraíso, la usó ayer, la está usando hoy y la va a usar mañana para hacer su obra de destrucción de las naciones, destrucción de la sociedad, destrucción de los valores, destrucción de los principios, destrucción de las familias, destrucción de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los ancianos. Destrucción. Él odia realmente a la raza humana porque odia a aquel que la creó. Y usa la mentira. Él viene diciéndole, en este caso a la mujer, con que Dios os ha dicho. Lo que viene es a enfrentar precisamente lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios le había dicho al hombre y a la mujer, específicamente a Adán, le había dicho que no comiera, o sea, que comiera de todos los árboles del huerto, árboles frutales, pero que no comiera solamente de un árbol, del árbol o del fruto, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero Satanás viene a enredar a Eva, que es con quien él está hablando en este momento. Viene a confundirla y le dice, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Evidentemente eso no es lo que Dios le dijo a Eva o le dijo a Adán. Y hoy usa exactamente la misma estrategia. Con que Dios ha dicho tal cosa, con que Dios ha dicho tal otra, con que Dios ha dicho esto, con que Dios ha dicho lo otro. Y pone a menudo en duda la palabra de Dios. Muchas personas tambalean realmente porque se llenan de dudas ante las mentiras que este enemigo exhibe de una forma muy astuta. Él vino torciendo realmente la palabra de Dios, a ver si Eva estaba realmente clara en lo que Dios había dicho, con que Dios os ha dicho, que no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, el resultado de la mentira que el enemigo utiliza es obviamente crear duda, desestabilizar a las personas, creando duda. Yo creo que Eva tuvo que pensar un poquito, bueno, a ver, un momento, Dios, ¿qué fue lo que nos dijo? Y ella responde de esta manera. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Ella respondió con la palabra de Dios, con lo que Dios había dicho. Siempre se ha dicho que ella añadió un poquito allí cuando dijo ni le tocaréis. Sí, realmente el libro de Génesis no registra esa expresión cuando Dios le está hablando a Adán y le está diciendo que puede comer de todos los árboles del huerto, pero menos de el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella dijo que Dios dijo que no comeréis ni le tocaréis. Esto siempre se ha visto como que ella allí añadió un poco a la palabra de Dios, aunque en realidad no iba en contra del contexto general, de la idea general, de la orden que Dios había dado. Pero este es también un peligro que puede ocurrir como fruto de estar ante una mentira. El peligro de empezar a añadirle a la palabra de Dios, porque uno puede también haber recibido una información equivocada, una mala interpretación. Mucho hemos visto de esto, de cómo personas toman la Biblia y precisamente dicen cosas que la Biblia no dice, es decir, ponen a la Biblia a decir cosas que la Biblia realmente no dicen, o ponen en boca de Dios cosas que Dios nunca realmente ha dicho. Lo que están poniendo es su interpretación. De ahí tan peligroso que es simplemente creer que la Biblia es un libro que uno puede venir, leerlo, interpretarlo a su manera, acomodarlo a la ideología que quiera, a la política que a uno le guste o a la filosofía de vida que le guste o a la religión inclusive, y sencillamente ir diciendo que eso es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es fruto de que el enemigo es muy astuto y siembra la mentira. Ahora el resultado precisamente de sembrar la mentira es la duda. La idea es que dudemos, la idea es que tú dudes, la idea es que realmente tú comiences a evaluar y tú comiences inclusive a racionalizar o a racionalizar la palabra de Dios. Y realmente esto trae mucha confusión y trae desviaciones que traen finalmente destrucción. Este primer punto entonces es la mentira. El segundo punto de esta estrategia de Satanás podríamos llamarlo la difamación. La difamación, difamar, decir algo de alguien o de algo, pero distorsionándolo realmente, presentándolo de una manera distorsionada. Y eso sí que lo estamos viendo en las redes sociales hoy en día. Hoy todo el mundo publica noticias, ¿cierto? Y pues uno tiende a creer que esos videos que uno está viendo, uno tiende a creer que esas noticias que están colocando allí en las redes sociales son reales, son verdad, y no siempre es así. Hay que realmente mirar con lupa cada cosa que uno recibe y tener mucho cuidado de ir simplemente compartiéndola como si eso fuera la verdad. Hoy en día simplemente la mentira se vuelve viral gracias a las redes sociales. La difamación se vuelve viral gracias a las redes sociales y gracias precisamente a la irresponsabilidad de algunas personas que lo hacen con mala intención y también a la irresponsabilidad o a la ingenuidad de otras personas que no constatan realmente, no buscan en realidad una fuente confiable de esa aparente noticia. Por eso son tan conocidas hoy día y se ha acuñado una palabra en inglés, las fake news, o sea, noticias falsas. Pululan en la red y se pueden usar a conveniencia. Esto es lo que el diablo sabe manejar. El diablo sabe manejar la mentira y la difamación de una manera profesional. Y de esa manera va haciendo su obra de hurtar, matar y destruir. La difamación se parece, o digamos, la podríamos llamar hoy en día propaganda. Propaganda. Y hoy en día, digamos, cada ángulo, cada extremo de ideologías o lo que sea, políticas, lo que sea, pues obviamente crean, fabrican estas mentiras, esta propaganda mentirosa y la difunden por la red para, obviamente, digamos, obtener sus propios bienes, sus propias ¿cómo se llama? Sus propios objetivos egoístas y sus propios objetivos distorsionados. Acuérdate que astuto precisamente es la persona que usa argumentos para obtener beneficios personales, pero siempre o generalmente haciéndolo a través de la mentira, a través de la difamación, a través del engaño. Hemos visto, por ejemplo, yo he visto videos en el caso de Israel y Hamas, esta eterna lucha entre Israel y el pueblo palestino, o más que todos
digamos, grupos terroristas que están enquistados allí en el medio de la población palestina. He visto videos, por ejemplo, en los que un hombre llega y pone una bomba, posiblemente una bomba casera, pero que hace un buen daño en un carro. Este hombre viene y pone la bomba en el carro y se retira. Y al momento vienen una cantidad de personas corriendo y se tiran al piso. Ah, perdón, disculpa. Primero él hace, obviamente, él pone la bomba, se retira prudentemente y hace estallar el carro. Una vez que el carro estalló y está envuelto en llamas, aparece una cantidad de personas, hombres, mujeres, niños, y se tiran al piso, se tiran al suelo, inclusive con pintura, como que tuvieran sangre y todo, como en una escena de una película, simplemente se tiran al piso y eso obviamente lo filman y eso lo mandan por las redes diciendo cayó una bomba y explotó en un lugar, digamos, donde había civiles en Palestina, este es Israel, y entonces Israel es un estado abusivo, Israel es un estado asesino, y entonces se levantan las ONGs internacionales y se vienen los derechos humanos y todo el mundo se viene contra Israel porque pobrecitos los palestinos les acaban de estallar una bomba israelí allí en plena calle, en plena ciudad, etcétera. Y eso es simplemente fabricado. Ahora, vi otra, por ejemplo, de que también llevan digamos, se nota que son pues palestinos, digamos en este caso, llevan un muerto, llevan un joven muerto, como ellos lo hacen, lo llevan allí exhibido, cubierto pues con unas sábanas, etcétera, pero lo llevan al hombro, supuestamente lo llevan a enterrar, ¿cierto? Están filmando eso, un muerto joven, un pobre joven que murió, digamos, seguramente por la brutalidad policial y la brutalidad militar de Israel, y entonces lo llevan a enterrar, pero resulta que en ese momento suenan sirenas reales de advertencia de que va a haber un ataque seguramente con cohetes o algo así, y entonces los que llevan al muerto lo dejan allí en el piso y salen corriendo, porque obviamente a buscar refugio, ¿cierto? Pero lo, lo ridículo de esto, ¿cierto? Es que luego se ve que el muerto pues también se quita la sábana y se para y sale corriendo un joven. Es decir, no estaba muerto. Era una escena de ficción, era una mentira para presentar eso a través de un video como una verdad. Y esto realmente es una estrategia de la serpiente que le ha dado mucho resultado aún desde el paraíso, porque es propaganda difamatoria. Lo primero que le dice a la mujer es con que Dios os ha dicho, o sea, él viene a atacar el carácter de Dios. Él viene a hacer aparecer a Dios como alguien que va. O sea, él no está diciendo la verdad, no le creas, ¿sí? A Dios lo que él dice. ¿Por qué tienes que creer lo que Dios dice? Con que Dios te está diciendo esto y entonces tú vas a salir a correr como un bobo, como una boba, a obedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay que obedecer a Dios? Porque hay que hacer lo que la Biblia dice. Y hoy tenemos un movimiento mundial levantado contra todos los principios y valores que los cristianos defendemos a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerle caso a Dios? ¿Por qué hay que oír a Dios? Con que Dios ha dicho no matarás, con que Dios ha dicho no fornicarás, con que Dios ha dicho no adulterarás, con que Dios ha dicho que varón no se acueste con varón o mujer no tenga sexo con mujer, con que Dios ha dicho eso. ¿Quién ha dicho? Así que vamos contra todo eso y se esgrimen mentiras y se usa difamación, propaganda difamatoria. Mira lo que encontramos en la Biblia acerca de este punto, la difamación. En el versículo 4, perdón, en el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Qué astucia la de la serpiente cuando presenta sus argumentos. Él le dice, no moriréis. Lo primero que hace es negar la palabra de Dios. Dios dijo, moriréis.
Y él viene y dice, no moriréis. Se opone directamente a lo que Dios dice, a lo que Dios establece. Se opone realmente a la verdad. Y ahora dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¡Qué atrevido! Sabe Dios, como quien dice, yo conozco a Dios y yo sé lo que Él sabe. Y también sé lo que Él les está ocultando en realidad. Dios no es confiable. Dios es alguien que miente. Y así difama a Dios. Así hace propaganda mentirosa e insidiosa en contra de Dios. Y hoy hay hasta escuelas de pensamiento, escuelas filosóficas que se han especializado precisamente en utilizar la mentira para volverla propaganda. Una mentira repetida, una mentira repetida, una mentira repetida, una y dos y tres veces, y a lo largo de la historia termina convirtiéndose en una verdad. La gente termina aceptándola como si eso es realmente una verdad. Y tú y yo sabemos que hay gente que está tan engañada, que realmente defiende cosas que son indefendibles y que a todas luces son un engaño, son una mentira. Pero esas personas realmente están hechizadas, están hipnotizadas, producto de la propaganda que han recibido, producto del lavado de cerebro, producto del adoctrinamiento que han recibido. Y esas personas te van a decir que ellos están en lo correcto, que ellos están en la verdad, que la verdad es lo que ellos realmente creen y la verdad es lo que ellos están defendiendo, cuando a todas luces es un gran engaño, es una gran mentira. Pero de ahí viene precisamente el fanatismo. Personas que se fanatizan políticamente, o se fanatizan socialmente, o se fanatizan sexualmente, o se fanatizan religiosamente, y no hay quien los mueva de su manera de pensar, porque ellos ya han bebido realmente del veneno de la serpiente y están bajo la estrategia de la serpiente. Sus mentes y sus corazones han sido capturados por este mentiroso, por este engañador. Mira también cómo él le dice a la mujer. Dice, ¿sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Usa una expresión aquí, es, serán abiertos vuestros ojos. Y vamos a ver más adelante que evidentemente la Biblia dice que Adán y Eva comieron de ese fruto y fueron abiertos sus ojos. Pero fueron abiertos sus ojos no para ver la realidad o la verdad, sino que fueron abiertos sus ojos para ahora estar bajo el engaño en el que habían sido ya atrapados por la estrategia de la serpiente. El resultado de la difamación, el resultado de esta propaganda fríamente calculada y fríamente, digamos, manipulada y constantemente replicada y replicada y replicada, el resultado de eso es la distorsión. Las personas comienzan a recibir una distorsión de la verdad. Y esa distorsión de la verdad, ellos empiezan a creer que es la verdad. Una distorsión de la realidad. Y ellos empiezan a creer que esa es la realidad. Como cuando yo en mi vida pasada me comía unos hongos alucinógenos allá en el río Pance y comenzaba a tener alucinaciones. Y yo estaba convencido de que lo que yo estaba viendo, lo que yo estaba escuchando, era la realidad. Pero no era la realidad. Era el efecto de una droga, de un hongo circulando en mi sangre y en mi cerebro. Y tuve visiones de todo tipo bajo el efecto de los hongos. Y en ese momento yo creía que estaba viviendo la realidad, pero era una distorsión realmente de la realidad. Solo Cristo, cuando vino a mi vida, realmente me libró de esa distorsión. Solo cuando Cristo vino a mi vida y empezó realmente a abrir mis ojos, me empezó a dejar ver la verdad. Y he experimentado a lo largo de todos estos años una poderosa verdad que Él me ha dicho y que Él te dice a ti también y está en su palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te hará
libre. Solo la verdad libera. La difamación, la mentira, el engaño distorsiona. Distorsiona la realidad, evidentemente, y te hace llegar a creer que estás en lo cierto, que lo que tú estás creyendo es la verdad, pero es simplemente el producto de una propaganda manipuladora que ha venido a tu mente, que ha venido a tu intelecto, de la que tú, digamos, te has llenado y te has dejado permear. Y esto el enemigo lo conoce perfectamente y lo hace de una forma impresionante. Y hoy, vuelvo e insisto, ¿cierto? Con la facilidad que hay hoy en las comunicaciones, en un mundo globalizado, pues está teniendo un éxito tremendo en difundir, en hacer propaganda engañosa, mentirosa. Y millones de personas están cayendo en la trampa, están cayendo bajo la estrategia de la serpiente. Hoy en día, precisamente, fruto de esta difamación, fruto de esta propaganda, las personas están viendo lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y eso es realmente una distorsión, de la que la mayoría de las personas, si no tienen un discernimiento espiritual, un conocimiento de la verdad, pues fácilmente se dejan llevar y caen en la corriente de este mundo, dice la Biblia. La Biblia dice que la corriente de este mundo está dirigida, está permeada, está controlada, ¿cierto? Está manipulada por el príncipe de la potestad del aire. La serpiente, Satanás, el mismo de siempre. El príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, que ciega el entendimiento de las personas, los aparta de la verdad que está en Cristo, les mete su mentira, su propaganda y los manipula y los utiliza simplemente como objetos, como instrumentos en sus manos para sus propósitos. Vayamos a los versículos 6 y 7 de este capítulo 3 de Génesis. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nota esto. Fruto precisamente de la difamación viene la distorsión. Dice que Eva vio que el árbol era bueno para comer y que el árbol que Dios había dicho que era tan peligroso que podía matarlos y que era su deseo que no comieran de él, ese árbol era hasta codiciable. En otras palabras, Eva comenzó a ver lo malo como bueno. Lo que Dios había dicho que era malo, ahora Eva lo estaba viendo como algo bueno. Bueno, vuelvo y leo. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo vio bueno, lo vio agradable y lo vio codiciable. Codició. Ya comenzaron sus emociones a responder. Comenzaron sus deseos a responder ante esta mentira, ante este engaño, ante esta propaganda que el enemigo había logrado ya colocar en su mente. Ahora ella actuó de acuerdo a eso. Y precisamente comenzó la distorsión a obrar en su espíritu, en su alma, en su corazón, en su mente, y ella actuó en consecuencia de esa distorsión. Hizo exactamente lo contrario a lo bueno, hizo exactamente lo contrario a la palabra de Dios, hizo exactamente lo contrario a la voluntad de Dios. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La Biblia nos dice aquí que la mujer, como vio este árbol, ahora este fruto bueno, agradable, codiciable, comió y le dio a su esposo para que comiera y él también comió. Y entonces dice, fueron abiertos sus ojos. Mira que Satanás le había dicho que si comía de ese fruto, iba a abrir los ojos. Pero él le dijo que iba a abrir los ojos y que eso la iba a convertir en una persona igual a Dios.
porque al abrir los ojos, ellos iban a conocer el bien y el mal de la misma forma como Dios los conoce. Y eso es absolutamente mentira. No hay ningún ser humano, ni siquiera Adán y Eva, creados en el paraíso antes del pecado, podrían llegar nunca a ser iguales a Dios y a tener el conocimiento perfecto que Dios tiene. Pero ahí estaba el engaño, la mentira de Satanás, porque Satanás es astuto. Él trabaja con un 90% de verdad y un 10% de mentira. A menudo precisamente él mezcla la verdad con la mentira. Precisamente a menudo también esas fake news, esas noticias falsas que vemos en el internet, en las redes sociales, parecen muy reales y parecen verdad porque contienen elementos de verdad. Pero allí en medio de esa verdad va escondida precisamente el veneno de la serpiente, la mentira, el engaño, la distorsión, la difamación, la propaganda. Y por eso tenemos que estar atentos. Un veneno mata lentamente si es administrado, por ejemplo, a través de una comida, ¿cierto? A ti te pueden dar un plato de comida todos los días y ese plato podría tener unas gotas de veneno y ese veneno poco a poco te va a matar. Porque está escondido en algo que tú ves bueno, una comida deliciosa. Y tú te la comes y no te das cuenta que allí viene el veneno que finalmente te va a matar. Satanás le dijo, tus ojos serán abiertos. Eso llamó la atención de Eva, evidentemente. Uy, yo tengo la posibilidad de tener sabiduría como Dios la tiene, de que mis ojos sean abiertos. Entonces, este fruto de este árbol no es malo como Dios dijo. Este fruto no me va a matar. Este fruto me va a hacer más sabia. Este fruto es más, me va a hacer igual a Dios. Y seguramente comenzó a venir un pensamiento extraño allí. Y si yo llego a ser igual a Dios, entonces no voy a tener que adorar a Dios, no voy a tener que servir a Dios, no voy a tener que humillarme delante de Dios, voy a ser igual a Dios. Es más, no voy a necesitar a Dios, porque ahora yo voy a ser Dios. Y esa es una vieja idea, una vieja propaganda que hoy en día, siglo XXI, tiene millones de seguidores en la nueva era y en otras disciplinas y en otras filosofías y aún religiones. La idea de ser Dios, llegar a ser como Dios, saber todo como Dios lo sabe y no necesitar, obviamente, a Dios. ¿Para qué Dios? Dios ha muerto, no lo necesitamos. Fruto de la estrategia de la serpiente. Vamos ahora al tercer punto de esta estrategia de la serpiente, que podríamos llamarlo la división. Hay una frase acuñada muy famosa a lo largo de los años, muy conocida. Divide y vencerás. Divide y conquista. Satanás ha usado esa estrategia desde el Edén, desde el paraíso. Divide y conquista. Y lo usó con Adán y lo usó con Eva. Si tú miras el versículo 8 de este pasaje, Génesis 3, dice lo siguiente el 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Nota esto. Cuando el hombre y la mujer comieron de este fruto prohibido, sus ojos fueron abiertos y ellos empezaron a ver y a percibir, a darse cuenta que estaban desnudos. Y estar desnudos no era nada absolutamente malo en ese instante. Dios los había creado desnudos. Pero ellos comenzaron a ver lo bueno como malo. Y ahora vieron que su desnudez era algo malo y buscaron taparse, y dice que se hicieron delantales de hojas de higuera y se cubrieron. Ahora tenían ya una distorsión de la realidad y de la verdad. Ahora estaban viendo las cosas como el enemigo quería que ellos la vieran y no como Dios quería que ellos lo vieran. Quiero decirte una cosa y quiero hacerte un llamado aquí. Estamos en tiempos, cristiano, te hablo a ti sobre todo, cristiano, estamos en tiempos en que necesitamos comenzar a ver todas las cosas como Dios las ve, no como nos las están presentando, no como quieren que las veamos, no como las quieren hacer ver, en videos trucados,
amañados, propaganda de una y de otro lado. Porque quiero decirte, en el caso de la política, de un lado la usan y del otro lado también. Porque es un mundo corrupto, es un mundo que maneja la mentira, maneja la difamación, maneja la distorsión todo el tiempo. Así que nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y oír la voz de Dios y escuchar los mandatos del Señor y las palabras del Señor para poder ver las cosas como el Señor las ve y como quiere que nosotros las veamos y para podérselas presentar a los demás también, como Dios quiere que se las presentemos y que ellos realmente la vean y conozcan la verdad y Cristo los haga salvos y realmente sean libres. Así que es un tiempo realmente en que necesitamos tener colirio en nuestros ojos para que podamos ver claramente y manifestar la verdad de Dios. Así que Satanás, en su astucia, buscó precisamente ahora dividir. Cuando él vio que el hombre y la mujer habían caído ya en la trampa de desobedecer a Dios, de comer de este fruto de la ciencia del bien y del mal, ahora vino lanza en riste para dividirlos. Dice que los ojos de ellos se abrieron y lo primero que ellos hicieron fue esconderse de Dios, esconderse de la presencia de Dios. Empezaron a tener no temor de Dios, que es obediencia, reverencia, sino miedo a Dios, que es algo que el enemigo quiere que la gente tenga, miedo a Dios. Y por eso lo difama, y por eso miente acerca de él, y por eso engaña acerca de su carácter, y lo presenta a menudo como un Dios egoísta, como un Dios indolente, como un Dios prepotente, como un Dios asesino, como un Dios malo, como un Dios del que tenemos que desconfiar. Esa es la propaganda y esa es la estrategia de la serpiente. Y lo está logrando muy bien en estos tiempos con millones y millones y millones de jóvenes sobre todo. Los jóvenes en estos tiempos están cayendo en esta estrategia de la serpiente y están siendo engañados, aún cristianos, hijos de cristianos. Conozco pastores que están orando porque sus hijos se han apartado del Señor, persiguiendo otras ideologías, porque se han dejado llenar del engaño, de la mentira, de la distorsión. Y ahora ya ven a Dios como que ni siquiera existe tal vez. Por lo menos muchos ya ponen la duda. ¿Será que realmente existe? Y otros simplemente pensando, no, la Biblia en realidad no hay que ponerle atención a ella. La Biblia ya es un libro antiguo. La Biblia es simplemente algo ya pasado. Tenemos que entrar en la nueva normalidad. Tenemos que entrar en el nuevo mundo, en la nueva era. Tenemos que hacer las cosas ahora de una manera distinta, no de acuerdo a ese libro. En realidad, ese libro es nocivo. En realidad, ese libro es malo para la mente de las personas. ¿Cuántas veces no hemos oído a personas decir, no, es que la Biblia vuelve loca a las personas que la leen? Eso es una mentira que el enemigo ha acuñado por siglos, por siglos, por siglos, y que para muchos se ha vuelto una verdad. Y tienen miedo de acercarse a la Biblia, tienen miedo de leer la Biblia, porque supuestamente yo conozco una persona o un tío de mi amigo, del cuñado, de la esposa del vecino, se volvió loco porque leía la Biblia. Mentiras, propaganda, difamación. Al contrario, uno se vuelve loco por no conocer la Biblia. Este mundo cada vez está más loco precisamente porque ignora la palabra de Dios, porque se ha puesto de espaldas a la palabra de Dios. Cada día está más loco y estará más loco cada vez. La Biblia nos hace cuerdos. La Biblia pone nuestros pies sobre la tierra y nuestra cabeza en el cielo. La Biblia nos permite realmente conocer la verdad y esa verdad nos hace libres. Mira cómo este enemigo ahora logra dividir entonces al hombre de Dios. Logra que el hombre empiece a ver a Dios ya no como su amigo, sino como alguien peligroso del que hay que esconderse. Y dice que se esconden el hombre y su mujer, se esconden detrás de los árboles porque escucharon a Dios que se paseaba en el huerto y se acercaba. Ahora creó división entre el hombre y Dios, un profundo abismo entre Dios y el hombre.
que produce y que produjo instantáneamente la muerte espiritual, la separación de Dios. Pero no solamente ahora dividió al hombre y a Dios, o a Dios del hombre y al hombre de Dios, sino que también divide al hombre de su mujer. Nos divide a los seres humanos también. La estrategia de Satanás es dividir para poder conquistar, para poder entrar con su mentira, poder entrar con su engaño y para poder desarrollar su programa de hurtar, matar y destruir. Mira lo que pasa en el versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, cuando Dios le pregunta al hombre por qué se esconde, y él le dice: es que tengo miedo, distorsión del carácter de Dios, te tengo miedo, Dios, tú eres peligroso, no puedo confiar en ti. Ese es precisamente el resultado de la división, es desconfianza. Colocar desconfianza entre el hombre, desconfianza del hombre hacia Dios, desconfianza del hombre a la mujer, desconfianza de la mujer al hombre. Cuando Dios ve esa reacción de ellos escondiéndose, le dice a Adán: ¿qué hiciste? Comiste del árbol, del fruto del árbol que te dije que no comieras. Y él ya estaba dividido en su corazón respecto de su mujer. Ahora ya no era su ayuda idónea, ahora ya no era su compañera, ahora ya no era varona que fue sacada, ¿cierto?, de mí, sangre de mi sangre, carne de mi carne, sino que ahora era: no, esa señora la hizo usted. Usted fue el que la creó. El del invento de hacerla a ella fue usted. Esa mujer que usted me trajo, ella fue la que me dio a comer. Ella es la culpable, realmente. Pregúntele a ella. La de la culpa es ella, yo no. Y entonces, división, desconfianza. Mira, leí también algo hace poco en las redes sociales. No todo es malo, no todo es engaño, no todo es mentira. Hay cosas muy buenas que son rescatables. Acuérdate que la palabra de Dios dice que examinemos todo, pero que retengamos lo bueno. Y me acuerdo también de algo que publicaron allí en las redes. Y es que dice que si una persona mete en un frasco 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas, no pasa nada. Ellas conviven pacíficamente allí. Pero que si la persona coge y sacude el frasco, o sea, un evento caótico, las hormigas comienzan a matarse unas a otras inmediatamente. Las negras contra las rojas y las rojas contra las negras. Y entonces la moraleja es: ¿quién tiene la culpa? ¿Las hormigas o la persona que realmente movió el frasco? La persona que sacudió el frasco. Y la pregunta es: ¿quién está sacudiendo el frasco en este momento en el mundo respecto de las cosas que geopolíticamente están ocurriendo, acerca de las cosas que económicamente están ocurriendo, acerca de las cosas relativas a esta pandemia del COVID-19? ¿Quién está moviendo el frasco detrás de este supuesto estallido social en Colombia? Este famoso paro nacional. ¿Quién realmente está sacudiendo el frasco? Y te aseguro, las evidencias son muy claras. Espiritualmente hablando, detrás está la estrategia de la serpiente. Él está sacudiendo el frasco. Hoy en este mundo globalizado hay una tremenda propaganda para que permanezcamos divididos y de esa manera entonces la élite pueda conquistarnos. Hoy estamos divididos, los hombres contra las mujeres contra los hombres, el hombre contra su propio sexo, ni siquiera aceptando su sexo, la mujer rechazando su propio sexo. Hoy las familias se dividen por A, por B o por C. Hoy nos hablan de izquierda y de derecha y entonces estar divididos. Hoy estamos divididos por los que se ponen la vacuna y los que no se ponen la vacuna. Los que defienden la vacuna y los que atacan la vacuna. Todo lo vuelven un motivo de división. Porque divide y conquistarás. Estrategia de la serpiente.
es, no falla por lo general, divide y conquistarás. Finalmente vamos al punto cuarto de esta reflexión. Y podríamos llamarle en esta estrategia de la serpiente la destrucción. La destrucción. Podemos verlo en Génesis 3, 16 al 18. Dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Nota que finalmente el mundo de Adán y Eva se derrumbó. Su mundo fue destruido, fruto de que la serpiente los logró engañar con su mentira, con su difamación y con su división. Vino la tragedia al paraíso. El paraíso se convirtió en un lugar de dolor, en un lugar de tragedia, en maldición. A la mujer se le dijo que pariría a sus hijos con mucho dolor. Y al hombre se le dijo que tendría que ganar el pan cada día con el sudor de su frente, tratando de arañar una tierra que estaría maldita, que le produciría cardos y espinas, maleza, que no sería tan fructífera como la del paraíso, evidentemente. Con dolor le toca a la raza humana todos los días ganarse el pan. Millones de personas se levantan todos los días solamente para poder buscar al menos una comida al día. Millones de personas se levantan todos los días para ir a un trabajo que ni siquiera les gusta, que ni siquiera disfrutan, un trabajo que maldicen todos los días, para poder medio comer y medio sobrevivir. Porque estamos en una tierra que está bajo maldición, fruto de la desobediencia del hombre, fruto de la estrategia de la serpiente. Gracias a Dios que esto va a cambiar cuando Cristo vuelva por segunda vez. Él lo va a cambiar todo. Él lo va a regresar al plano original, al diseño original, a la vida paradisíaca que Él diseñó desde el principio para toda la raza humana, específicamente para aquellos que le creemos y le seguimos y le obedecemos, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay esperanza, pero en estos tiempos estamos viendo el desarrollo de la estrategia de la serpiente en toda su magnitud. Nota que esto lo hizo desde el principio y él simplemente copia y pega, copia y pega, copia y pega. Él sabe que esta estrategia le funciona perfectamente y esta estrategia funciona a nivel de naciones, a nivel de pueblos, a nivel de etnias, a nivel de familias, a nivel de personas, a nivel de iglesias. Funciona donde quiera que tú pongas esta estrategia en desarrollo, va a funcionar y va a dar los frutos que el enemigo espera. Pero nosotros tenemos los ojos abiertos y podemos pararnos en la brecha y hacer oposición a esta estrategia y destruir los argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo y de todo pensamiento, toda ideología, toda propaganda que se levanta contra la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que dar la batalla y saber quiénes somos. Somos el ejército de Dios, somos la iglesia de Jesucristo, somos los embajadores del reino de los cielos en esta tierra, plantados aquí para extender realmente el reino de Dios, para llevar el nombre de Jesucristo en alto a todas las naciones y para enfrentar a las fuerzas del enemigo y derrotarlas en el campo de batalla, usando las armas del Espíritu que nos han sido dadas. Mira, volviendo aquí al pasaje, cómo el mundo de Adán y Eva se vino abajo.
cómo de la bendición pasaron precisamente a la maldición. ¿Y cuál es el resultado de la destrucción? El resultado es que no alcanzamos nuestro destino. Cuando la estrategia de la serpiente está teniendo éxito, las naciones no pueden alcanzar el destino que está escrito en los libros de Dios para esa nación. Las personas no pueden alcanzar los propósitos, el destino de Dios que está escrito en los libros de los cielos para esa persona. La voluntad de Dios se ve estorbada, ciertamente. Los planes de Dios se ven retrasados en un país, en una sociedad, en una iglesia, en una persona, en un cristiano. Porque hay estrategia del enemigo funcionando, hay destrucción del enemigo. Y entonces no podemos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Él dice, he aquí, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que alcancéis el destino que he preparado para vosotros, para que alcancéis lo que realmente deseo para ustedes, las obras de antemano que he preparado para que ustedes anden en ellas. Pero el enemigo atraviesa su estrategia para que seamos estorbados. Y tenemos que tener los ojos abiertos a eso. Y tenemos que saber cómo enfrentar realmente al enemigo. Voy a hablar de estas cosas en siguientes videos. Cómo podemos realmente nosotros recobrar las cosas que el enemigo nos ha robado. Cómo podemos realmente retomar los propósitos de Dios en nuestra vida. Cómo podemos en realidad lanzarnos y alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Como nación, como iglesia, como individuos. Es muy importante que vayamos a la palabra de Dios y descubramos los principios y descubramos las armas del Espíritu que nos van a permitir alcanzar esos objetivos. Pero el propósito de Satanás y el resultado de dividir es precisamente que no alcancemos las metas y los sueños que Dios ha sembrado en nuestros corazones, las cosas que Él ha preparado de antemano, digo las obras, como dice Efesios, las obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Así que el enemigo es astuto, logró traer ahora destrucción al mundo de Adán y Eva, y mira la consecuencia ya para finalizar. Dice el versículo 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mira tú cómo esta estrategia logró finalmente este resultado. Dios tuvo que sacar del huerto al hombre y a la mujer. Dios tuvo que echar al hombre y a la mujer del huerto. Dios tuvo que sacarlos de ese lugar paradisíaco. Ahora vayan allá a la tierra a buscar su pan cada día y a defenderse como ustedes puedan ahora. ¿Por qué? Porque el hombre escogió escuchar al engañador, al mentiroso, al adversario, al enemigo, que escuchar a Dios. ¿Qué vas a elegir tú? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás buscando? Hoy se ha vuelto muy viral nuestra hermosa bandera de Colombia, puesta al revés y toda sucia, toda ensangrentada. Y ponen la palabra SOS. Y todo el mundo se agarra a replicar eso, ¿cierto? Y a volverlo viral. SOS, Colombia, nos están matando. Y yo pregunto, ese SOS es ¿a quién? ¿A quién está clamando esa bandera vuelta al revés? Te aseguro que no es a Dios, porque Dios no está abajo, Dios está arriba. ¿A quién están pidiendo ayuda? ¿A quién se está buscando para que traiga la solución? Te aseguro que está la serpiente detrás
de esa imagen, detrás de esa propaganda, la serpiente. Y él va a venir, pero él no va a ayudar. Él va a hurtar, él va a matar y él va a destruir. Nosotros los hijos de Dios no ponemos nuestra bandera al revés jamás, porque miramos al cielo, miramos arriba, miramos al Señor. Y de Él esperamos la respuesta, y de Él esperamos la solución. Y sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que mantendremos nuestra bandera limpia y derecha, como debe ser. Porque no estamos buscando hacerlo torcido, porque no estamos buscando hacerlo de abajo, porque no servimos a los reinos de abajo, servimos al Dios de los cielos, que está sentado en su trono, que gobierna sobre todas las naciones y que gobierna sobre nuestra amada Colombia. Así que te invito a que realmente pongas la bandera como debe ser y no estés replicando esa imagen que ensucia realmente a nuestra nación, que difama a nuestra nación. Padre, yo te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Te alabo y te bendigo, Señor, porque sé que tú tienes un propósito especial para Colombia en medio del concierto de las naciones. Colombia, Señor, en tus planes, en tus propósitos, y como está escrito en tu libro para ella, Colombia es una nación para bendición de otras. Colombia es de Cristo y Colombia es una luz que alumbra y alumbrará en medio de la oscuridad de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a nuestra patria. Bendecimos, Señor, a todos los colombianos y a todos los extranjeros que habitan en Colombia, Señor, y que han hecho de Colombia su casa, su patria, su habitación. Bendecimos, Padre Celestial, en esta hora a todos los que habitan en este país. Y te pedimos, Señor, que perdones nuestro pecado, que perdones nuestra violencia, que perdones, Señor, el hecho de dejarnos utilizar por la estrategia de la serpiente. Que abras nuestros ojos al bien, Señor. Que nuestros ojos sean abiertos, pero para verte a ti y para entender tu palabra, Señor, y ver las cosas como tú las ves y no como el enemigo quiere que las veamos. Abre nuestros ojos, los ojos de nuestro espíritu, Señor, para poder llevar a esta nación tu palabra, llevar la medicina, la sanidad y la curación, la salvación, que solo viene por medio de la fe en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos toda la gloria, Padre. A ti te bendecimos hoy. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Un feliz día, una feliz noche, un feliz fin de semana.